Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir, por participar en esta nueva jornada de capacitación. En esta oportunidad desde la seccional Capital. Bueno, como sabrán, estamos en el formato bimodal, que nos permite obviamente llegar a todos los lugares del país. La jornada anterior estuvimos en seccional Mercedes, que bueno, que por problemas técnicos que no contábamos con que estuviesen esos pequeños problemitas, si bien la verdad la jornada fue una hermosa jornada presencial, el tema de la transmisión no fue lo suficientemente clara como para poder llegar a todos los compañeros, así que aprovecho para disculparme y avisarles también que vamos a repetir la jornada a la brevedad. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor, él es contador público, abogado tributarista, profesor de la UBA, Eric Rosenberg. También contaremos con nuestro compañero Ramiro Buján, él es compañero de la casa, de AFIP, se desempeña en la División Penal de Grandes Contribuyentes Nacionales. Bueno, Eric ya había participado en una jornada anterior en plena pandemia, donde nos desarrolló el tema aporte solidario, que la verdad que fue, no solamente nos encantó a nosotros desde el sindicato, sino también tuvo una gran recepción en los compañeros y compañeras por su objetividad y con la claridad que realmente expuso el tema. Así que estamos muy contentos, estábamos deseosos de que pudiésemos repetir la jornada con la presencia de Eric. En esta oportunidad vamos a aclarar algunos conceptos sobre incremento patrimonial, también hablaremos de lavado de dinero y también sobre estafas de modo piramidal. Y posteriormente, el abogado Ramiro Buján nos contará un poco sobre un juicio que está tramitándose en este momento, relacionado obviamente con la temática, donde es parte del equipo de apoderados de AFIP. Antes de darle la palabra a nuestro secretario general de Capital, Mariano Dalman, que nos acompaña acá en el panel, quería también agradecerle a nuestro secretario general, Pablo Flores, secretario general de la Mesa Directiva Nacional, al adjunto Hugo Álvarez, que siempre apoyan estos tipos de actividades, como también todas las que desarrollamos y también las de en lo que respecta a la Secretaría también en la parte de cultural. Agradecerle también a la secretaria de prensa, Lorena Tianese, al secretario de Finanzas, Fabián Borelo, que nos asesora, nos ayuda, nos apoya y realmente nos allana el camino para poder llevar adelante todas las propuestas. Agradecerle a mis compañeras también de la Secretaría de Capacitación y Cultura, Lía Herrera y a Rocío Alba. Y también a María Fernanda Sío, que hoy no está presente, pero agradecerle mucho también a ella, que ella es secretaria de actas de Seccional Capital y la responsable del espacio de Derechos Humanos y Género. Le voy a dar ahora sí la palabra a Mariano Dalman. Hola, hola. Bueno, buenos días. Gracias por estar, gracias Agustina por la presentación. Hace aproximadamente un mes estábamos acá con Eric para charlar este tema y enfocarnos en esta temática que entendíamos que era bastante relevante. Y quiero agradecer personalmente que él nos atendió y propuso, digamos, hacer este trabajo, así que el agradecimiento tanto a él como al compañero Ramiro, que es de la casa. Nos encanta que vengan compañeros de la casa a poder exponer las temáticas que se hacen y que todos los días, digamos, suman responsabilidad y compromiso dentro del organismo. Agradecerte a vos, Agustina, por esta jornada, tanto a vos como a Lía, como a Rocío y a toda la gente de la mesa. Creo que vienen haciendo un trabajo muy importante. Nos tocó una época muy complicada. De hecho, recién hablábamos de esta temática bimodal que hemos incorporado casi por obligación, pero que hoy nos ayuda a que desde todo el país nos puedan estar mirando en una jornada que antes no ocurría, pero fue muy difícil hacer ese tipo de jornada durante esa época, y hoy, vuelta a la presencialidad, la verdad que estoy muy contento y estamos todos muy contentos de poder hacer este tipo de jornadas en la Casa de los Trabajadores. Así que, de mi parte, agradecerte a vos, a las chicas que colaboran permanentemente en la Secretaría, y por supuesto, tanto a Eric como a Ramiro, y a ustedes fundamentalmente. Sin ustedes nosotros no haríamos nada, sin los trabajadores, las trabajadoras, que no solamente hacen un aporte permanentemente al sindicato, sino que participan activamente tanto de estas jornadas
como de todas las actividades que tratamos desde acá de hacerlo mejor, desde culturales, recreativas, de capacitación y todo lo que tiene que ver, obviamente, con la defensa de los intereses de los trabajadores. Así que de mi parte era el saludo inicial. Ustedes vinieron a escuchar a los expositores, así que te dejo de vuelta la palabra a Agus y muchas gracias por estar. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Bueno, yo ahora les voy a leer un poquito el currículum tanto de Eric como de Ramiro. Agradecerles también a los 111 compañeros que también están de Zoom. Como decía Mariano, la verdad que es una herramienta que vino para quedarse y realmente vemos que está súper vigente, así que nos alegra también que no solamente nos acompañen acá en el salón, sino también por Zoom. Bueno, el doctor Eric Gastón Rosenberg es contador público de la UBA, abogado también de la UBA, especialista en Derecho Tributario, socio de estudio de Foyot, Rosenberg y Asociados, consultor de empresas públicas, privadas y de organismos del Estado, autor de numerosos artículos de la especialidad, expositor en ciclos y conferencias, docente de grado y posgrado. Y el doctor Ramiro Buján tiene una maestría en Derecho Tributario en la Universidad de Torcuato Di Tella, que está pendiente la tesis, cursando en profesorado de Ciencias Jurídicas en la UBA. Grado en Derecho Español en curso en la Universidad Internacional de La Rioja, España. En cuanto a la logística, ya por lo que estuve viendo son muchos los compañeros que nos vienen acompañando, así que quizás soy un poco reiterativa, pero les cuento y les recuerdo que pueden ir haciendo sus consultas a través del chat, los que están en Zoom, los que están acá presentes obviamente les alcanzaremos el micrófono. Saben que tenemos intérpretes de lenguaje de señas tanto por Zoom como acá también en la sala. Hay subtítulos también para la gente que está por Zoom. Bueno, y agradecerle como siempre a Jimena Caruso, compañera nuestra de la Comisión Nacional de Discapacidad, que está acá presente. Y bueno, y el material y el certificado después también les llegará por mail. Ahora sí, le doy la palabra a Eric. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muy buenos días. Antes que nada les agradezco mucho por estar acá, la modalidad presencial, la modalidad virtual. Le agradezco mucho a Agustina y a Mariano por haberme convocado. La verdad que para mí siempre es un gusto poder compartir este tipo de conocimientos, este tipo de inquietudes con colegas y con amigos. Y bueno, después de tan efusiva presentación, espero realmente estar a la altura de las circunstancias. Bueno, en relación a la temática que vamos a abordar justamente la temática de lo que es el delito de lavado de dinero, en su íntima conexión con lo que es el delito de evasión tributaria, lo que son los incrementos patrimoniales no justificados. Vamos a abordar un poco la cuestión dogmática, de si un delito puede ser precedente del otro, de cuál es la interrelación, de cuál es la consecuencia en el caso de un delito, cuáles pueden ser las vicisitudes procesales que se pueden presentar. Y después vamos a abordar desde una faz eminentemente práctica, vamos a ver, o sea, sé que hay mucho personal que se dedica justamente a tareas de fiscalización, entonces vamos a hacer particular hincapié en cómo impactan todas estas maniobras, y cuándo hay una maniobra o cuándo no, en la justificación patrimonial, ¿no? La famosa declaración jurada del impuesto a las ganancias que se presenta, los papeles de trabajo que sustentan la justificación patrimonial. Bueno, vamos a ver cuándo puede haber lavado, cuándo puede haber evasión, si pueden darse los dos en forma concurrente, y vamos a abordarlo también esto desde la praxis tribunalicia. Vamos a ver algunos fallos de la máxima instancia penal del país, de nuestra Cámara Federal de Casación Penal, fallos bastante recientes, que van a intentar echar un poquito de luz sobre esta cuestión. Sí, lo primero, en lo que hace a lo que fue la evolución normativa justamente del delito de lavado de dinero, podemos ver que tenemos básicamente tres fases acá en la Argentina. Primera, la Convención de Viena del año 88, se ratifica por la Argentina a través de la ley 24072,
donde básicamente lo que se busca es combatir el tráfico de estupefacientes, ¿no? Entonces, se adopta el compromiso de tipificar el lavado de activos, pero únicamente el delito precedente va a fincar en lo que es el producido del tráfico de drogas, y esto se recepta en la ley 23.737, en el artículo 25, ¿no? Que el único delito precedente es el narcotráfico. La ley hay un dato de color, ¿no? Que esto es como todo, como pasa muchas veces en este país, bueno, en todo lado del mundo siempre suceden este tipo de cosas. Pero hubo que hacer una modificación en la ley de estupefacientes, porque ustedes saben que en el norte del país está la práctica del coqueo. Entonces, la tenencia de hojas de coca se consideraba tenencia simple de estupefacientes. Entonces, bueno, evidentemente se tuvo que incorporar, o sea, como fuimos más papistas que el Papa en la aplicación de la ley 23.737, se tuvo que incorporar una reforma a la ley de estupefacientes para justamente aclarar que el coqueo no es tenencia simple de estupefacientes, es una práctica ancestral. No solamente en Argentina, en Bolivia, en Perú, en todo lo que es los pueblos del altiplano. Bueno, esta situación fue avanzando, se constituye el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, y en el año 1990 emite las 40 recomendaciones que establecen mecanismos de control para prevenir el lavado de activos. Evidentemente, a nivel internacional se empiezan a tomar como un poquito más en serio toda esta cuestión de los delitos económicos o la criminalidad económica transnacional. Justamente en 1996 se revisan las recomendaciones para ampliar el control más allá del lavado de activos proveniente del tráfico de drogas, y en 2001 acá realmente hay un hito a nivel internacional que tiene que ver con los atentados a las Torres Gemelas. O sea, hay un antes y un después en lo que hace a la normativa y a la severidad con la que se busca penar los delitos de lavado de activos con posterioridad a lo que fueron los atentados a las Torres Gemelas del año 2001. Y en esta inteligencia, en esta dirección, el GAFI pasa a pretender que los estados tipifiquen cualquier delito grave como delito precedente. Y también tenemos como antecedente a nivel internacional la Convención de Palermo del año 2000 contra la delincuencia organizada. Bueno, en el orden local, en el año 2000 se sanciona la ley 25246, que básicamente establece esta figura del lavado de activos, pero con una particularidad, donde justamente el tipo penal lo que exigía era que el sujeto que lavaba no tenía que haber participado en el delito precedente. Entonces estaba considerado como una forma de encubrimiento, como una forma de receptación dolosa. El delito de lavado cuando se sancionó la ley 25246. Esta ley también establece, crea la unidad de información financiera, que es la que dicta la normativa y define quiénes tienen que ser los sujetos obligados para justamente nutrir al sistema de información para poder ser analizada y para poder perseguir los delitos de lavado. Pero bueno, la cuestión es que en 10 años de vigencia prácticamente no hubo ninguna condena, era más que nada esto derecho penal simbólico, y a raíz de eso tuvimos una verificación del GAFI que fue fulminante para con lo que era el sistema antilavado de Argentina, y básicamente lo que vino a decir es que la Argentina de las 54 recomendaciones incumplía 49. Bueno, ¿cuál fue la solución? Salir corriendo a modificar la norma. Cuando ustedes leen los debates parlamentarios de lo que fue la ley 26683, fue todo a las apuradas, básicamente es la ley que uno podría decir, queremos a toda costa cumplir con el GAFI, somos gente buena, nos queremos portar bien. Bueno, la cuestión es que sí, hubo una modificación en el año 2011 a través de la ley 26683, donde se modifica el tipo penal, se incorpora el tipo penal
no ya dentro de lo que vendría a ser como una, ¿cómo se llama? El tipo penal no viene a proteger la administración de justicia, sino que se incorpora un capítulo especial dentro del Código Penal, que son los delitos contra el orden económico y financiero, y se lo pasa a considerar realmente como una manifestación grave de criminalidad económica, y en función de eso también eso se ve reflejado en las escalas penales, y una de las de las más importantes modificaciones que se pasa a penar el autolavado, y además ya no se exige que el delito precedente sea un delito, ¿no? Una acción típica, antijurídica y culpable. Basta con que sea un ilícito penal. Y esto trae toda una serie de cuestiones prácticas que, bueno, lo vamos a ver después también en la jurisprudencia. O sea, ¿cuál es el alcance de un ilícito penal? O sea, cualquier vicisitud sobre el delito previo, por ejemplo, un blanqueo, una ley de amnistía, la prescripción, la muerte del imputado, no pasa a ser relevante, porque habla simplemente de ilícito penal. Hasta se llegó a plantearse qué pasa con los ilícitos administrativos, por ejemplo, desde la ley 11683. Son delito precedente, ilícito precedente. Bueno, no se ha llegado tan lejos. Por fortuna de los administrados. Digo administrado, hay que hacer justamente la disquisición. Administrado de lo que son evasores. Los evasores corren ya un riesgo un poquito más importante, porque una de las modificaciones que justamente establece esta ley 2683 es que el delito de evasión fiscal puede ser delito precedente de lavado de activos de origen delictivo. Vamos a ver que hay toda una serie de contradicciones. Vamos a ver si podemos arribar juntos a una conclusión. Bueno, como les adelanté, se habilita la punición del autolavado, y una de las cosas que criticó oportunamente la doctrina fue la falta de sistematicidad de la reforma, al haber justamente recetado criterios internacionales sin haber estudiado a fondo las particularidades de la criminalidad organizada en la Argentina. Bueno, esto vamos a ver que en la actualidad no es tan así, se están con sus pormenores, con sus bemoles, con algunos detalles que son dignos de subrayarse, pero vamos a ver de que en realidad los tribunales federales están avanzando bastante en la sanción de esta figura, y bueno, hoy es como que hay bastantes causas, inclusive hay muchas sentencias, muchas condenas firmes por el delito de lavado de activos. O sea, con la ley 25.246 era prácticamente derecho penal simbólico, luego de la ley 26.83 es realmente una figura a tomársela muy en serio, muy aplicada por los tribunales federales, y confirmada y ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal. De corte, todavía no hay absolutamente nada. Hay cuestiones de competencia, pero en lo que tiene que ver con las sanciones administrativas, que son las que se ventilan en el foro contencioso administrativo cuando hay algún incumplimiento por parte de un obligado de aplicar los protocolos. Pero tiene que ver con sanciones administrativas lo que ha llegado a la Corte, no lo que tiene que ver con la cuestión penal propiamente dicha. Bueno, en lo que hace al delito precedente, tenemos justamente este artículo 303 del Código Penal, que es el que justamente establece la figura penal, establece los verbos típicos. Básicamente lo que busca es, o sea, no especifica cuáles son los ilícitos precedentes respecto de los que provienen los bienes blanqueados. O sea, con esta reforma, con el actual artículo 303, cualquier delito del Código Penal puede ser delito precedente. Inclusive el delito de hurto, inclusive el delito de estafa. Por ejemplo, no son únicamente los delitos que están establecidos en el artículo 6 de la ley 25.246, modificada por la 26.683. Esos delitos que están establecidos son los que tiene que focalizar los esfuerzos la UIF para preferentemente perseguirlos.
Eso no significa que sean los únicos delitos precedentes. Delitos precedentes de lavado pueden ser todos los delitos del Código Penal, todos los ilícitos penales. Bien, lo que también es fundamental es establecer el vínculo entre el bien que se pretende legitimar mediante el blanqueo y el ilícito previo. Es esencial esta vinculación, esta relación de causalidad que hace al objeto de lavado. Como ya les había adelantado, hay consenso doctrinario en que se consideran ilícitos penales contemplados en el Código Penal sin proyección a lo que son ilícitos administrativos o ilícitos civiles. Bueno, y acá surge una discusión que es muy importante, es si justamente los delitos penales tributarios pueden ser o no pueden ser delitos precedentes. Esto es un tema que no está exento de controversia, y el eje suele ser la diferenciación entre lo que es dinero sucio y de lo que es dinero negro. Tenemos básicamente dos posturas. Está la postura que está en contra de admitir a los delitos de la ley penal tributaria como delitos precedentes, porque básicamente el argumento de fondo acá ¿cuál es? Bueno, en realidad la evasión fiscal, los fondos que tienen origen en la evasión fiscal, no se originan en un delito previo, sino que se originan en operaciones comerciales lícitas que son ocultadas del control fiscal. Entonces dicen, el dinero producto de la evasión es dinero negro, no dinero sucio. O sea, son operaciones comerciales lícitas que están ocultadas al fisco, se mantienen ocultas. Entonces, también como el tipo penal del artículo 303 dicen que tengan origen en, interpreta esta posición doctrinaria que tener origen es como que tiene que haber un flujo positivo. Y lo que dicen es, bueno, en la evasión no hay ningún flujo positivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el artículo 1 y el artículo 2, cuando hay evasión, lo que hay es una alteración ardidosa del hecho imponible, no para obtener un flujo positivo, sino para generar un no ingreso. Entonces, por el principio de tipicidad, materia penal, de hermenéutica restrictiva, dicen, bueno, no puede haber nunca un origen. Y en el caso de, por ejemplo, ¿cuándo puede haber un origen? Bueno, puede haber un origen en la obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Ahí sí hay un origen de fondos. Pero claro, el tema es que ahí el dinero no puede, o sea, el dinero pasa a través de un canal oficial. ¿Cuál sería el ardid en ese caso? El ardid es justamente el despliegue de la maniobra para justamente generar un desprendimiento patrimonial del fisco. Esta sería la única figura que podría llegar a ser controvertida donde hay un flujo positivo y que admite esta posición doctrinaria. O sea, básicamente lo que dicen es, sacando esta situación particular, de la evasión nada proviene. Hay un no ingreso, no una procedencia. Y además, otra cuestión, otra crítica que hace la doctrina, parten de un ejemplo donde dicen, bueno, está el tema, ¿cuál es el momento consumativo? Porque yo, por ejemplo, puedo obtener fondos a través de un canal lícito, ¿no? Por ejemplo, ventas, donde yo esas ventas las omito, y con esos fondos yo los invierto, los deposito o compro en la propiedad, pero después cuando llega el momento de la presentación de la declaración jurada de ganancias, ahí es donde llevo adelante la maniobra para alterar ardidosamente el hecho imponible. Entonces es como que dicen, bueno, entonces primero invertí los fondos, no puede haber nunca una maniobra de lavado. ¿Por qué? Porque el delito precedente vendría a tener un momento consumativo posterior. Bien. Y otra cuestión importante, digo, si avanzo no se preocupen porque después el material del PowerPoint yo los voy o sea, se lo dejo acá a Agustina, se los va a circularizar, junto también con jurisprudencia en extenso que voy a compartir con todos ustedes. Bueno, y otro tema que es importante es que lo que se considera es que las ganancias
de las actividades ilícitas no deben tributar, sino que están sujetas a decomiso. Entonces consideran que esto también hace que es una cuestión que vendría a ser antisistémica. O sea, no puede haber lavado habiendo previamente evasión. ¿Por qué? Porque en delito de evasión voy a estar supeditado, voy a estar sujeto a que se me practique una determinación de oficio. Entonces, a través de la determinación de oficio, lo que se va a pretender es que yo ingrese la cuota tributaria. Entonces, si lo que hay es lavado de dinero, hay otro delito precedente, lo que se va a buscar no es que yo solamente ingrese la cuota tributaria, se va a pretender aplicar el artículo 23 del Código Penal, donde se exige el decomiso de todos los bienes que fueron producto o provecho del delito. Bueno, en relación a la postura que está a favor de admitir el delito tributario como precedente, no, si me tengo que ir apurando. Bueno, sí, no, me van avisando porque yo... Así que cuando la musa entra, fluyo. Bueno, está la postura a favor de admitir el delito tributario como precedente. Entonces, acá que se dice, bueno, vamos a partir de un concepto funcional del patrimonio. La evasión del tributo trae aparejado un incremento patrimonial y consecuentemente puede ser la causa generadora del objeto material del blanqueo. Entonces se parte de un concepto funcional del patrimonio. Dice, bueno, pará, el no ingreso te generó un incremento patrimonial. Entonces puede haber una procedencia ilícita en esa interpretación. En tanto, el dinero pudo haber tenido un origen lícito por ser producto de una actividad legal, cuando los sujetos activos, o sea, el dinero puede haber sido con origen lícito, pero hubo un momento donde los sujetos activos decidieron erosionar la base imponible, decidieron erosionar el impuesto. Entonces, en ese momento, el dinero lícito mutó y pasó a ser dinero negro o dinero sucio. Entonces, según esta tesis, el dinero negro es tan sucio como dinero sucio, básicamente. O sea, el dinero proveniente de la evasión es tan sucio como el dinero proveniente de cualquier otro delito. Tráfico de personas, prostitución forzada, bueno, etcétera. Perfecto. Bueno, un tema también importante es la cuestión del concepto, también hay dos posiciones, básicamente dos posiciones doctrinarias, en lo que hace a lo tocante a la tributación de actividades ilícitas, ¿no? Esto está relacionado con lo que vimos recién, o sea, ¿qué pasa? ¿Una actividad ilícita tiene que tributar o está sujeta a decomiso? O sea, porque si tiene que tributar voy a captar solamente una parte alícuota. Si está sujeto a decomiso es absolutamente todo. Bueno, y una de las cosas que se buscan justamente a través del tipo penal del lavado de activos es el combate del crimen organizado atacando sus finanzas. Lo indicaría, bueno, un ataque eficaz al crimen organizado no es captar una parte alícuota del patrimonio, es absolutamente el decomiso completo. En función de eso está establecido ontológicamente y axiológicamente el artículo 303 del Código Penal. Entonces, el tipo penal del lavado de activos está concebido para atacar a la criminalidad organizada mediante un golpe a sus arcas. Se busca socavar el sistema económico-financiero de los grandes grupos criminales a través del decomiso de los bienes y del castigo de los autores del lavado de esos activos de origen sucio. Entonces, ¿esto por qué? O sea, evidentemente, o sea, ¿por qué se busca atacar las finanzas? Imagínense, a ver, un caso, así que se me viene a la mente, el caso del robo del siglo. Está bien, todavía el dinero no apareció, pero bueno, eso evidentemente fue una maniobra de crimen organizado que se hizo de toda una serie de fondos. Entonces, lo que se busca es, si esta gente logra reciclar esos activos, o sea, de alguna manera se busca atacar las finanzas de modo tal que impedirle, o sea, que sea muy antieconómico cometer delitos. ¿Por qué? Porque la única forma
que van a tener de aprovecharse del botín es no llevar adelante ninguna maniobra que lo pueda exteriorizar. Bueno, evidentemente, si se trata de 1.000 pesos provenientes de un hurto, bueno, el consumo, el disfrute es inmediato, esta figura no tiene demasiada aplicación. Pero cuando estamos hablando de ocultar montos importantes de dinero, ¿cuánto fue lo del robo del siglo? Se estima 20, 25 millones de dólares. Es un buen robo. Bueno, evidentemente, poder reciclar ese dinero, bueno, evidentemente, con todo lo que asegura los costos que eso puede tener, además con el riesgo de que si es detectada esa maniobra en cabeza de esa gente, bueno, va a ser sujeta de decomiso. O sea, lo que se busca es que el delincuente económico no tenga paz, que sea muy antieconómico, valga la redundancia, cometer este tipo de delitos en el marco de lo que es la criminalidad organizada. ¿Mm? Bueno, vamos a ver cuáles las posiciones que hay a favor o en contra de la tributación de actividades ilícitas. Como le decía acá, estábamos charlando previamente acá con el amigo Ramiro, vemos básicamente hay dos corrientes. Está la corriente que está en contra de la tributación, son básicamente especialistas en derecho penal. Y los que están a favor de la tributación son especialistas en derecho tributario. Y la verdad que no me sorprende, ¿no? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque ¿qué es lo que dice justamente la tesis penalista? Dice, bueno, que en Argentina quien detenta ganancias originadas en una actividad criminal no detenta título jurídico de su tenencia y está sujeto a confiscación de su riqueza. ¿Por qué? Por aplicación del artículo 23 del Código Penal. Producto de los ilícitos está sujeto a decomiso. No puede haber tributación. No quiero el 35, quiero todo, quiero el 100. Esa es la tesis penalista. La posición a favor, bueno, básicamente tenemos la posición de Osvaldo Casás, de Horacio Corte, de Dino Yarach, que son básicamente gente con profesores con enorme versión en derecho tributario, eran básicamente tributaristas, eran no, en el caso de Osvaldo Casás y Dino Yarach sí, Horacio Corti todavía tenemos la fortuna de tenerlo entre nosotros y espero que por mucho tiempo más. Pero básicamente fincan en que los impuestos definen lo que son hechos imponibles y que los hechos imponibles, más allá del título jurídico, son hechos económicos que se traducen en una manifestación de capacidad contributiva. Entonces, básicamente la posición a favor en lo que finca es, señores, donde hay capacidad contributiva, no me importa el origen si es lícito o si es ilícito, donde hay capacidad contributiva, hay obligación de contribuir, hay hecho imponible, hay obligación tributaria. Esa es la posición. Bien. Acá el amigo Ramiro me preguntaba cuál es la tesis por la que yo más me inclino, y yo me inclino más por el decomiso. Me inclino más por la tesis penalista que por la tesis tributarista. Por un tema elemental. O sea, a ver, si por ejemplo hay un delito precedente de, estábamos hablando también antes de empezar la charla, de lo que fue la sentencia del Tribunal Oral Federal de Tucumán, del caso del clan Alé, no sé si lo deben tener presente, ¿no? Donde hubo delitos aberrantes como prostitución forzada, narcotráfico, extorsión, sicariato, lo que se les ocurra. Hay un fallo de 909 páginas que se los recomiendo. O sea, uno lo lee y realmente se le hiela la sangre de lo que era capaz de hacer esta gente. Entonces, si yo, por ejemplo, digo un delito de prostitución forzada, o sea, esta gente está sindicada como los autores de la desaparición de Marita Verón, evidentemente a mí no me interesa, ya ni siquiera como penalista, como ser humano, a mí no me interesa que tribute. A mí me interesa que el Estado les decomise absolutamente todos los bienes y que, bueno, que se pudran en la cárcel. Bueno, uno lo ve, los delitos, pero bueno, que purguen su condena, cuando uno lee las cosas que han hecho. Bueno, está libre esta gente ya, o sea, está todo confirmado, pero bueno, cumplieron 2/3 de la condena, le dieron 10 años de condena, y cumplieron 2/3, con todos los cómputos desde prisión preventiva, etc. Bueno. Vamos a ahondar ahora en cuál es el bien jurídico protegido.
Hubo un decomiso de 4 millones de pesos en el año 2007 y una multa de 12 millones de pesos. Montos irrisorios. Montos irrisorios. Bueno, en cuanto hace al bien jurídico protegido de esta figura, bueno, es el orden económico y financiero, porque básicamente lo que se considera es que este tipo de delitos atacan, agreden al orden económico y financiero por montones de motivos, porque alteran el orden bancario, porque, por ejemplo, pueden incidir en determinadas variables económicas. Ahora, acá también hay una cuestión de, aclaro que está concebido para manifestaciones graves de criminalidad económica. Si yo considero al hurto como un delito precedente, bueno, evidentemente con esos 1.000 pesos, por más que yo busque blanquearlos, evidentemente hay una cuestión de bagatela. Ahora, distinto es, por ejemplo, lo que era la posibilidad de incidir en el sistema económico. Vamos al caso de Colombia con el caso de Pablo Escobar, ¿no? De los cárteles de la droga. Bueno, evidentemente podían corromper funcionarios, podían de alguna manera contaminar el sistema bancario, podían alterar variables económicas, bueno, como cualquier manifestación de criminalidad económica. O sea, también, por ejemplo, ¿de qué manera se puede alterar el orden económico y financiero? Fabricando una corrida bancaria, fabricando una corrida cambiaria. Sí, por supuesto. Por ejemplo, atentando contra la competencia, ¿no? La cartelización. Las leyes más severas antitrust se dan en Estados Unidos. Allá la competencia es un tema muy serio. Bueno, entonces, lo que se busca es que la acción de organizaciones criminales que tienen vínculos con el tráfico ilícito de drogas y otras actividades delictivas organizadas relacionadas con él, que socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los estados. Sí. No, fíjense el nivel de violencia que hay en los países donde están cooptados por los cárteles de la droga, ¿no? No sé si cooptados, que tienen los cárteles de la droga mucha influencia. Bueno, entonces, y acá la pregunta que surge es, ¿todos los delitos previos originantes del lavado de activos afectan el bien jurídico? Bueno, es un poco lo que le dije. Una cosa es la criminalidad económica y el narcotráfico organizado, y otra cosa es, por ejemplo, delito de hurto, delitos menores, ¿no? Y, bueno, acá aparece lo que es, ¿qué pasa con la calificación de los delitos fiscales como delitos previos? O sea, si pueden o no justamente erosionar, horadar el bien jurídico, orden económico y financiero. Pues ya sabemos, ¿cuál es el bien jurídico tutelado del delito de evasión fiscal? O de apropiación indebida, todos los delitos de la ley penal tributaria. Son de la hacienda pública en sentido dinámico. Entonces, ¿qué tipo de manifestación de criminalidad económica tiene que haber en relación a ese delito previo para que pueda haber una grave afectación al orden económico y financiero? Bueno, todo parecería indicar que una simple apropiación indebida no calificaría. Una evasión simple no calificaría. No digo que no sea grave, no digo que no merezca una pena, mínimamente una persecución penal. Pero hay que ver si tiene realmente la entidad suficiente como para dar este bien jurídico macrosocial. Bueno, después vamos a ver justamente acá qué pasa, porque acá entra en juego la teoría del concurso de delitos. Si hay un concurso real, si estamos hablando de que hay dos bienes jurídicos diferentes, hay un concurso real. Si estamos hablando que un delito es la natural continuidad del otro, podemos hablar de un concurso aparente, y esto básicamente lo que va a inclinar el fiel de la balanza va a ser justamente la capacidad de agresión que va a tener sobre el segundo bien jurídico. Bueno, tema importante en lo que hace a la delimitación del tipo penal. ¿Sí? Bueno, básicamente, ¿cuándo hay lavado? Entonces, a ver,
no todo incremento patrimonial no justificado es lavado. O sea, básicamente para que haya lavado hay que fincar, hay que hacer hincapié en lo que son los verbos típicos que están contenidos en el artículo 303 del Código Penal. Y básicamente, la palabra clave del lavado es la simulación. No alcanza con la simple ocultación de un botín. Es como que yo, ya sea que esté practicando autolavado o que haya recetado dolosamente fondos de un sujeto que cometió un delito, para que haya lavado, lo que tiene que haber, ¿vieron como por ejemplo, para que haya delito tributario no basta con que haya una deuda tributaria, sino que tiene que haber ardido engaño? Bueno, para que haya lavado, tiene que forzosamente haber simulación. La palabra clave es simulación. Es algo de procedencia ilícita, maquillarlo, fabricarlo, empaquetarlo, transformarlo, para que tenga apariencia lícita. Entonces, tiene que haber un dolo especial donde yo tengo que llevar adelante un ardid para darle apariencia lícita, no el ardid tributario. El ardid tributario es para erosionar la base imponible. El ardid de lavado es darle apariencia lícita a algo que yo sé categórica y conscientemente que no lo es. Bueno, entonces, por eso, las conductas que tienen entidad para dotar a los bienes de procedencia delictiva de apariencia posible de un origen ilícito, siempre son aquellos que involucran una simulación en la medida que se esté suplantando el origen real ilícito por uno ficticio. Y acá esto es importante. Los negocios reales que representan meros consumos, en la medida que no son aptos para producir esa alteración, son siempre neutrales, las famosas conductas neutrales. O sea, yo por ejemplo soy un taxista y me para Vitete Sellanes, ¿no? Uno de los autores del robo del siglo. Yo no tengo la obligación como taxista de preguntarle de dónde sacaste el dinero. O viene a comer a mi restaurante. Viene Vitete Sellanes, yo lo atiendo, no le voy a preguntar, son las conductas neutrales. Ahora, distinto es si yo, por ejemplo, tengo un banco y viene Vitete Sellanes y va a depositar $100.000. Bueno, mínimamente le voy a preguntar de dónde sacaste el dinero, ¿no? Y si me lo puede explicar, perfecto. Habrá que ver quién, una certificación o lo que sea, o en su defecto voy a tener que emitir el reporte de operación sospechosa. ¿No? O sea, ya deja de ser una conducta neutral. Porque bueno, porque aparte acá estamos hablando que el taxista y el restaurante es un sujeto obligado. O sea, los sujetos obligados en el marco de todos estos sistemas antilavado tienen que ver con que son gente que interviene en sectores estratégicos de la economía, donde básicamente no hay nominatividad, no se pregunta demasiado de dónde salió el dinero, puedo comprar barato y vender caro. Bueno, compra-venta de vehículos, propiedades, por eso los escribanos son sujetos obligados, los registros de la propiedad automotor son sujetos obligados, los bancos son sujetos obligados. ¿Por qué? Porque son actividades económicas que se prestan para que se den estas maniobras donde puedo yo justamente explicar incrementos patrimoniales. Bueno. Y retomando un poco lo que había adelantado, acá se da justamente el tema de el concurso de delitos, ¿no? Cuando tenemos un concurso, o que esto justamente lo que nos lleva a la pregunta es cuando hay un acto posterior copenado. Entonces, por ejemplo, básicamente la teoría apunta a cuáles son los distintos bienes jurídicos que fueron agredidos. Entonces, hay una corriente doctrinaria que considera en ciertos casos el autolavado como un hecho posterior copenado. Y para evaluar la justeza de esta aseveración se debe acudir a la teoría del concurso, ¿no? Por ejemplo, vendría a ser
en el hurto, el disfrute posterior. Está considerado en el delito de hurto, en el delito de robo, el consumo posterior como un hecho copenado. Entonces, de acuerdo a la postura adoptada respecto a qué bien es protegido mediante el delito de evasión fiscal, veremos la posibilidad de considerar al lavado de activos provenientes de la evasión como un acto posterior copenado. En el concurso aparente de delitos, al aplicarse el principio de consunción, requiere que los dos espacios típicos afecten a un mismo bien jurídico. Bueno, en el caso de la evasión fiscal y en el caso de el lavado de dinero, claramente, si vamos a ser pulcros en lo que hace a la dogmática, claramente no estamos hablando del mismo bien jurídico protegido. En un caso estamos hablando de la hacienda pública en sentido dinámico, y en el otro estamos hablando del orden económico y financiero. Pero justamente, como podemos llegar a conclusiones que pueden llegar a ser en algunos casos irrazonables, principios de razonabilidad en materia penal, mínima intervención, proporcionalidad, etcétera, puedo decir, bueno, puede haber algunos casos de evasión que, como no tienen tamaña entidad para erosionar el segundo bien jurídico, se considera que está copenado el lavado de esa evasión pequeña, por decirlo de alguna manera. Esta es una de las tesis. No estamos hablando acá, está claro que si estamos hablando de graves manifestaciones de criminalidad económica con una evasión fiscal subyacente, estamos hablando de un concurso aparente, sino claramente de un concurso real. Bueno, entonces, esto del concurso del acto posterior copenado parte de la base de que resulta lógico suponer que quien ha cometido un delito y con esto obtenido un beneficio económico, luego intenta encubrirlo o utilizarlo de la manera que había previsto al momento de cometerlo. Y el disfrute del producto del delito o la procura de la propia impunidad no puede ser punida de modo autónomo a la represión del delito base. El aprovechamiento del producto del delito está contenido en el disvalor del tipo subyacente, salvo que afecte a otro bien jurídico diferente, que es básicamente lo que les acabo de manifestar. Después tenemos otras hipótesis de consunción, o sea, es la etapa posterior a la consumación que no tiene más objeto que agotar el contenido prohibitivo o desvalorante del delito, no da lugar a una nueva conducta, sino que es un supuesto más de unidad de acción. Bueno, vamos a ver, para avanzar un poquito más rápido, cuándo consideramos que puede haber un delito posterior copenado, cuáles son los requisitos. Que una misma persona cometa dos delitos en forma sucesiva, que el segundo delito haya sido cometido con el fin de utilizar, asegurar o aprovechar el resultado del delito anterior, que el delito posterior no afecte un bien jurídico diferente al que lesiona el delito anterior, que el damnificado por ambas conductas delictivas sea la misma persona, y que el delito posterior no aumente cualitativamente el daño más allá del causado por el hecho previo. Bueno, y para justamente redondear este tema del concurso de delitos, es fundamental ver, o sea, tomar una posición al respecto de lo que les acabo de explicar, si hay un concurso real o si hay un concurso aparente. ¿Por qué? Porque si tenemos un concurso aparente, en el juzgamiento del segundo delito, lo que vamos a tener va a ser la garantía del non bis in idem. Y si hay un concurso real, bueno, no hay non bis in idem, son dos hechos que se pueden considerar dos unidades delictivas independientes. Después se unificará la pena. Y también lo que tenemos acá es un problemita de inconsistencia sistémica, porque los hechos probados en la causa penal tributaria permiten avanzar en la determinación de la deuda tributaria en el cobro coactivo, y ese mismo dinero estaría sujeto a decomiso en la causa por lavado de activos. Por eso es muy importante, y después lo vamos a ver en la jurisprudencia, que muchas veces cuando hay un delito fiscal y un delito de lavado de activos, establecer la unificación de la causa. No se pueden tramitar causas independientes cuando tenemos este tipo de cuestiones, porque ponemos en riesgo el non bis in idem, porque tenemos la cuestión de ver en forma fragmentada una maniobra que tiene que ser abordada en forma integral, porque se pierden recursos humanos, se pierde tiempo, aparecen las nulidades.
un tema. Bueno, y acá vamos a uno de los grandes meollos que hacen a la cuestión del derecho tributario y justamente las proyecciones al ámbito penal tributario y el ámbito de lavado, ¿no? Y acá, cuando hablamos de incrementos patrimoniales no justificados, básicamente lo que tenemos que tener presente son dos tipos de ajustes. Por un lado tenemos los ajustes técnicos, que tienen que ver con cuestiones de interpretación legal, donde evidentemente la regla general es que acá no hay ardid, ¿no? Entonces no puede haber nunca, no puede fundarse la persecución penal, no se puede excitar la jurisdicción penal cuando simplemente hay un ajuste técnico, una diferente apreciación sobre una norma legal. Pero sí tenemos también diferencias patrimoniales, y dentro de las diferencias patrimoniales sí podemos tener hipótesis de evasión e hipótesis de lavado. Perdón. Opa. Bueno, y dentro de las diferencias patrimoniales, o sea, tenemos la posición de Bertaza, que dice que diferencias patrimoniales puede haber impugnaciones de pasivos, puede haber adquisiciones de bienes, depósitos bancarios y aportes societarios, ingresos declarados en exceso, consumos o disposiciones de bienes no justificados, donaciones, gastos no registrados. Bueno, básicamente serían todas las figuras que disparan el artículo 18 de la Ley 11.683, ¿no? Que fundan las presunciones para elaborar una determinación de oficio. Y básicamente lo que hay que tener presente es que la evasión y el lavado tienen sentido inverso. ¿Por qué? Porque el fin último de la evasión es sacar del circuito económico dinero para ocultarlo, y el lavado de dinero tiene por objeto volcar al circuito económico dinero previamente oculto porque proviene de maniobras ilícitas. Bueno, ¿qué incrementos patrimoniales no justificados podemos tener? Podemos tener incrementos patrimoniales no justificados por detección de activos subvaluados. Podemos tener incremento patrimonial no justificado por comprobación de pasivos subvaluados. A ver, por ejemplo, detección de activos subvaluados. Un inmueble que digo que lo compré en $50.000 cuando es ostensible que el valor de mercado son 300.000. Bueno, la pregunta que surge inmediatamente es, ¿de dónde salió ese dinero? Más allá de la aplicación del artículo 18, inciso F de la Ley 11.683. Pero hasta acá, en principio tendríamos evasión. ¿Hay lavado? Bueno, ¿hubo alguna maniobra para disimular el origen del bien? Esto ahora después lo vamos a ver. Tenemos también incremento patrimonial no justificado por comprobación de pasivos sobrevaluados. O sea, por ejemplo, los pasivos inexistentes, las áreas de fiscalización lo deben ver a diario. No, le debo plata a este, y hay un mutuo, y en realidad no hay nada. Nada, es un mutuo. Bueno, ahí vemos, o sea, el bien está exteriorizado, pero donde no cierra es en el pasivo que está explicando el origen de ese bien, ¿no? O sea, yo estoy tratando de, el contribuyente, el delincuente, o como se lo califique, está tratando de fraguar un documento para explicar algo que no puede explicar de dónde salió. ¿Puede haber tributación? Sí. Si esto tiene origen en, por ejemplo, ventas en negro, bueno, puede haber tributación. Si esto tiene origen en prostitución forzada, bueno, estará sujeto a decomiso. No debería haber tributación. Esto es, siempre tenemos que estar evaluando el tema del origen de los fondos, el tema del delito precedente. Después tenemos situaciones mixtas, incrementos patrimoniales no justificados por subvaluación de activos y sobrevaluación de pasivos. Después también tenemos reducciones patrimoniales no justificadas por detección de activos sobrevaluados. Podemos tener reducciones patrimoniales no justificadas por detección de pasivos subvaluados. Esta situación en forma conjunta. Entonces, en todos los casos, lo determinante es la exteriorización de un acto simulado en la justificación patrimonial, ¿no? Entonces, patrimonio del año anterior más rentas igual patrimonio del año corriente más consumo, eso tiene que balancear.
Entonces yo lo que tengo que ver, ¿no?, es justamente si hay un documento ardidoso para explicar un origen de fondos, ahí se disparan las hipótesis de lavado. Bueno, y vamos a ver acá algunos casos prácticos donde justamente podemos ver qué es lo que ocurre y cuál puede ser la calificación legal si hay lavado o si hay evasión. Entonces imagínense un contribuyente que presenta una declaración jurada, un formulario 713, la justificación patrimonial en 0. No tengo nada, no tenía nada al principio, no tenía nada al final. 0. No tengo ningún documento. Entonces, justificación de variaciones patrimoniales en 0 es la hipótesis 1 y detección de bienes por parte de la AFIP. ¿Puede haber evasión? Sí, seguramente. Ahora, en principio no habría lavado, porque el contribuyente, el obligado, no trató de disfrazar absolutamente nada. Él simplemente tiene bienes que fueron detectados y la justificación patrimonial está en 0. Bueno, ¿qué otra situación puede darse? La detección de un activo subvaluado. Puede haber evasión y además puede haber lavado. Por ejemplo, se estaría buscando justificar un bien a un menor valor para luego realizarlo en el mercado al valor corriente. Por ejemplo, la compra de un inmueble, como se había adelantado, un valor irrisorio. Acá puede haber evasión y puede haber lavado. La detección de un pasivo no justificado. Puede haber evasión y también lavado. Por ejemplo, con un mutuo fabricado, para justificar orígenes de fondos para adquirir el activo. Puede haber detección de activos justificados con... Acá también hay un tema. Ustedes saben que la AFIP, por imperio de la ley 26683, es un sujeto obligado a reportar a la UIF. Entonces, básicamente después lo vamos a ver, hay la normativa que entrelaza las facultades de la AFIP con las facultades de la UIF, es un sujeto obligado, pero no es cualquier sujeto obligado. Es un sujeto obligado a reportar a la UIF que dispone de información privilegiada, que tiene una capacidad de monitorear a través de regímenes de información, a través de toda la información que presentan los contribuyentes y de verificar la consistencia, se nutre de una información que es muy valiosa para eventualmente detectar maniobras de lavado. Y siempre acá hay un tema que es fundamental, que tiene que haber algún elemento que incida en la justificación patrimonial donde haya una simulación subyacente. Bueno, cuidado con las rentas exentas, ¿no? Cuidado, por ejemplo, con los regímenes especiales de promoción, ¿no? Por ejemplo, tengo una empresa, un sujeto, persona física, que tengo domicilio fiscal en Tierra del Fuego, me paro en la ley 19640, facturo a lo loco, sin una actividad económica que pueda ser verificable. Son situaciones, ¿no?, que se pueden dar. Puede haber orígenes de fondos ficticios, por ejemplo, ventas simuladas. No hay evasión, pero puede haber lavado. O sea, puede haber situaciones que impliquen que el fisco le diga, bueno, bienvenido, qué generoso que sos. Pero bueno, evidentemente lo que puede haber es justamente una inserción de bienes que tienen origen ilícito, que se insertan en el circuito formal y se declaran ante la AFIP. Puede haber activos sobrevaluados. Entonces, al realizar ese activo, cuando yo busco vender ese activo sobrevaluado, lo que me permite es justificar fondos en la medida de esa sobrevaluación, que pueden tener origen espurio, no hay evasión, pero puede haber lavado. Y acá un tema fundamental, a ver si alguna vez lo vieron en alguna fiscalización. Rectificativas para exteriorizar bienes fungibles e imputar su origen a periodos fiscales prescritos. Claro, pagan bienes personales e imputan el origen de los fondos a un periodo que está prescripto en ganancia. Típica maniobra que debería llamar la atención, por ejemplo. Bienes fungibles, dinero. Y después, evidentemente, ¿cómo lo explica esta gente cuando se presenta en el banco?
Vieron que en el banco muchas veces dicen, bueno, presentame la declaración jurada donde esté esterilizado este dinero. Y el elemento para poder pasar el filtro y que el banco no dispare el ROS, ni siquiera es una certificación contable, puede ser simplemente la presentación de la declaración jurada ante el fisco, con los papeles de trabajo. Puede haber un pasivo subvaluado, entonces esto puede constituir un blanqueo anticipado, o sea, tengo por ejemplo una deuda y no la declaro, esto puede constituir un blanqueo anticipado, ya que lo lógico es que no se van a declarar las rentas para cubrir ese pasivo oculto, no hay evasión, pero puede haber lavado. Puedo tener consumos exiguos, en principio no hay evasión, pero puedo hacer una maniobra de lavado para justificar efectivo de origen espurio. Digo que estoy consumiendo muy poco dinero, pero evidentemente cuando se hace el análisis, cuando me cuentan las costillas patrimonialmente, me dicen, esto la gente que trabaja en fiscal lo sabe. O sea, pará, vivís con 100 lucas por mes y tenés una casa en el Carmel. O sea, ¿cómo vivís con 100 lucas por mes? Perdón, a veces lo coloquial, ¿no? Pero si no nos dormimos. O puede haber consumos exorbitantes también, la otra cara de la moneda. Puede haber evasión en bienes personales, pero no lavado de activos en cabeza del sujeto, ¿no? Lo que puede haber lavado de activos en el que prestan los servicios que implican los consumos y estos no obedecen a operaciones reales. Claro, una persona que, por ejemplo, posee muchísimo dinero y que dice, no quiere pagar bienes personales, entonces que dice, bueno, voy a justificar consumos exorbitantes. Eso puede ser justamente no lavado en cabeza de él, pero puede ser partícipe del delito de lavado en el que le está justamente facturando los servicios. O sea, se puede estar usando ese consumo que esta persona utiliza para disminuir su patrimonio, para incrementar el patrimonio del que necesita justificar orígenes de fondos. Bueno, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Venimos bien? Fantástico. Bueno, tenemos por último la normativa de la UIF y la FIP, en lo que es el tema dogmático, legislativo, que, bueno, hay una dirección de litigios penales en la órbita de la UIF, que tiene la competencia atribuida por una resolución, que es la 152 del 2016, donde la UIF interviene como querellante en los procesos judiciales en los cuales se investiga criminalidad económica organizada, y en especial lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se decidió la necesidad estratégica de la UIF de asumir el rol de acusador en los procesos penales. Y desde el año 2018 la UIF intervino como querellante en 156 causas. Esto estuvo discutido si la UIF se podía admitir como querellante o no, pero después de la sanción de la ley 2683, que específicamente en el artículo 25 establecía que la UIF no podía ser querellante, ese artículo fue observado por el Poder Ejecutivo en el trámite de promulgación de la ley. Entonces, concretamente la UIF puede ser querellante, y de hecho lo es, en casos que son relevantes, siempre la UIF se presenta como querellante. Y la norma que establece la UIF, que básicamente es la norma que o sea, la UIF sanciona normas para todos los sujetos obligados, para los contadores, para los escribanos, para los registros de la propiedad automotor, para los bancos. Bueno, hay una norma específica también para la AFIP, que dice básicamente cuál es el encuadre general en el cual debe proceder, y básicamente se los hago realmente muy sintético para que no se aburran. Los recaudos que tiene que tomar la AFIP en lo que hace a los análisis de las situaciones patrimoniales de los contribuyentes son protocolos muy similares a los que tienen que aplicar los bancos en lo que es la política de conozca a su cliente. Que es básicamente cerciorarse del origen lícito de los fondos y básicamente verificar que no haya una simulación en la justificación patrimonial, a modo de prietísima síntesis. Para que no se estén dando, saben que la maniobra de lavado de dinero tiene 3 etapas, básicamente, lo que es la colocación, tendría que ser el depósito de los fondos, después viene la fase de, ¿cómo se llama?
diversificación o estratificación, que es donde se reparte, donde lo que se busca es justamente perderle la trazabilidad al dinero, a través de sociedades, a través de jurisdicciones de bajo nula tributación, pitufeo, smurfing, que es microdepósitos. Básicamente lo que se busca es que se le pierda el rastro al origen del dinero, y por último la fase de integración, que es cuando, una vez desplegadas esas dos fases anteriores, la adquisición de los bienes finales. Como que tengan apariencia de: miren qué bueno que soy una persona sana, honesta y cumplidora. Bien. Bueno, vamos a ver, básicamente les traje 5 reseñas jurisprudenciales que abordan estas cuestiones, que son bastante interesantes, que de alguna manera vemos acá la aplicación práctica de todos los conceptos que estuvimos viendo, que estuvimos virtiendo. Y acá vemos, por ejemplo, el caso de Blacksley Señorans, que también es un típico caso de estafa, sí, de estafa piramidal, podría ser, de estafa a gran escala, porque básicamente a veces las estafas piramidales tienen que ver con la captación de fondos de gente que por lo general no tiene muchos recursos, o que es, por ejemplo, tenemos el típico caso de la flor de la abundancia, o vamos a ver también un caso que es el que les traje como ejemplo de estafa piramidal, de un tipo que vendía dispenser de agua y que garantizaba rentabilidad. Acá vemos una situación que es una estafa realmente a gran escala, que tuvo mucha resonancia. De hecho le dicen el Madoff argentino, ¿no? Así que qué bueno. Vemos acá que lo que hubo fue una denuncia presentada por la AFIP, en la que dice que Enrique Juan Blacksley Señorans había desplegado una maniobra dolosa relacionada con las declaraciones juradas de ganancias por los periodos fiscales 2012 a 2016 al omitir exteriorizar la adquisición de inmuebles en Panamá. Y básicamente lo que la AFIP lo que busca es, persigue la evasión fiscal, y la Fiscalía solicita el archivo del legajo porque se está tramitando una causa por idéntica base fáctica con la calificación de lavado de activos que está en instancia de juicio oral, y en la causa por evasión fiscal el objeto procesal es un incremento patrimonial no justificado por los inmuebles adquiridos. Y en la causa por lavado de activos se considera la defraudación a los inversores como delito precedente. Bueno, ¿qué dice acá la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal? Lo que dice es que el sobreseimiento por la calificación legal de evasión dice que esto puede ser utilizado después, que pone en riesgo el principio del non bis in idem, y por eso anula el sobreseimiento y manda que se acumulen las causas. Porque justamente acá lo que señala este fallo es que no hay que absolver calificaciones legales, porque se corre el riesgo justamente de que después por el non bis in idem se me caiga el otro proceso que ya estaba en instancia de juicio oral, lo cual sería escandaloso. Entonces, no hay que absolver calificaciones legales, porque acá lo importante era el objeto de investigación, que era el hecho de justamente la compra a través de estos inmuebles en Panamá, pero no ya esto calificarlo como una evasión fiscal, sino calificarlo como el producto de la estafa a los inversores. Es muy interesante este fallo. Pues acá nos van a ilustrar un poco más sobre este tema. Bueno, hay una causa también interesante, que es el fallo Bollini Alejandro, que se trata de un incremento patrimonial no justificado, al no poder justificar pasivos, y lo que dice la defensa pretende que se aplique el artículo 19 de la Ley Penal Tributaria, o sea, los hechos fueron anteriores a la sanción de la ley, de la última reforma, la última reforma tributaria, que incluye un capítulo que es la nueva Ley Penal Tributaria. La consideran esta ley más benigna
porque dicen de que en realidad no se puede formular, que la ley establece que no se puede formular denuncia penal cuando se hizo la determinación de oficio sobre la base de presunciones. Y lo que dice la casación es que esto bajo ningún concepto es así. ¿Por qué? Porque lo que no se puede fundar una condena penal cuando la determinación se fundó exclusivamente en presunciones. Pero que acá se detectó un pasivo, se invitó al imputado a explicar el origen de ese pasivo, a justificarlo, y que no lo hizo. Entonces, que esto evidentemente no aplicaría la aplicación, o sea, más allá de que se aplique o no el principio de ley penal más benigna, que siempre se debe aplicar, no sería aplicable, aunque se aplique la ley penal más benigna, este artículo 19. ¿Por qué? Porque pudiendo explicar, teniendo todas las oportunidades de explicar el imputado el origen de los bienes, el origen de los fondos, no lo hizo. ¿Mm? Y esto, también hay un tema que lo tiene recontradicho en la jurisprudencia. La determinación de oficio sobre la base de presunciones no puede sustentar una condena penal, pero sí puede ser indicio suficiente para excitar la jurisdicción penal y que en el marco de la investigación de un proceso penal se llegue a una plataforma fáctica que pueda ser la base de una condena. ¿Mm? Son dos cosas muy diferentes. O sea, ¿hay una determinación de oficio sobre la base presunta? ¿Se puede hacer denuncia penal? Sí, por supuesto. Después, en sede penal, se ampliará la base fáctica para sustentar la condena. Y si no se llega a arrimar a elementos graves, precisos y concordantes que puedan fundar una condena, bueno, se lo absolverá. ¿Mm? Se lo sobreseerá en el proceso de instrucción o se lo absolverá en instancia de juicio oral. Bueno, a ver acá. No estoy viendo. Bueno, el caso este de. Me sale aloe vera, pero no es aloe vera. Lo que pasa es no, ¿cómo se llama? Es el caso de un cirujano plástico de Salta, ¿no? Es un cirujano plástico que omite declarar gran parte de sus ingresos. El Ministerio Público Fiscal solicita ampliar la indagatoria en orden al delito de lavado. El imputado se acoge al blanqueo de la ley 27260, lo que lleva al sobreseimiento en la causa por evasión. O sea, acá había dos maniobras. Estaba la evasión y estaba, por otro lado, el lavado de activos, ¿no? Pero el lavado de activos ya había sido citado indagatoria. Entonces, ¿qué pasa? El sujeto se adhiere al blanqueo y, bueno, lo que pasa es que en primera instancia la justicia de instrucción lo que dice, bueno, está bien, se adhirió al blanqueo, queda sobreseído por los dos delitos. Y lo que termina diciendo la casación, a instancia de las apelaciones que formula el fiscal, el Ministerio Público Fiscal, dice, no, cuidado, el delito de lavado puede seguir, porque acá lo que hizo la ley 27260, lo que se amnistió fue el delito tributario, pero esos fondos todavía pueden ser originados en un ilícito penal. La amnistía no es vinculante, no tiene proyección al delito posterior de lavado. Y casación confirmó que se siga adelante. Entonces, esto es un llamado de atención porque esta doctrina de casación, todos los fallos son de casación, de la máxima instancia penal del país. Esta doctrina puede ser aplicable a cualquier blanqueo. A cualquier blanqueo puede ser. Al de la construcción que está vigente ahora también, por ejemplo. Al de la 27542 y 541 y 562 también. A cualquier blanqueo puede ser aplicable esto. O sea, borro el delito tributario por la amnistía, pero no se borra el ilícito penal que funda el ilícito precedente de lavado de activos. Es complicado, pero bueno. Acá, caso Alila.
Bueno, básicamente eran los imputados, vivían en una zona de frontera, en el límite con la República del Paraguay, y lo que hacían estos sujetos hacían dólar MEP acá en Argentina, y simulaban compras en Paraguay. O sea, básicamente la maniobra era así: depositaban dinero, hacían dólar MEP acá en Argentina y tenían los dólares. Después cruzaban a Paraguay, sacaban los dólares, o sea, lo vendían los dólares al tipo de cambio blue en Paraguay, se hacían de los pesos, traían los pesos acá y obviamente tenían ese diferencial, volvían a depositar el dinero, ¿eh? Y así iban haciendo una calecita. Y también simulaban compras en Paraguay, iban con, por ejemplo, la tarjeta de débito, decían que habían hecho compras y en realidad lo que hacían era sacar los dólares allá. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Toda esta calecita lo que hizo es, obviamente, generó un incremento patrimonial y aparentemente no, lo que está probado es que para justificar el origen de los fondos que le pidió el banco, presentan una certificación contable. Y lo que termina diciendo Casación es que acá, evidentemente, sí hubo lavado. Bueno, acá el lavado, el delito precedente, habría que ver si hay un delito tributario subyacente o no, porque el tema del dólar MEP por general son operaciones exentas. Habría que ver el tema del incremento patrimonial, o sea, de la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el blue. Lo que pasa es que ahí tenemos el delito subyacente, es un delito penal cambiario, un delito de la ley 19.359. Lo que pasa es que la FIP brindó mucha prueba en este expediente, para justamente sustentar la condena. Y acá lo que vemos es que lo que entendieron 2 de los 3 jueces de casación es que hubo un ardid para justamente darle apariencia lícita, aparentemente a través de esta certificación, y le dieron una condena, o sea, ratificaron la condena del Tribunal Oral Federal de Resistencia a 4 años y 6 meses de prisión, por hacer una calecita. Y hubo una disidencia, igual que hubo una disidencia en el Tribunal Oral, donde dice, bueno, acá evidentemente no está probado de que evidentemente se haya buscado darle apariencia lícita a los fondos. 4 años y 6 meses. ¿Cuánto le dije que le dieron a la Chanchalé? 10 años. Eso, bueno, el tema de la proporcionalidad, la racionalidad, ¿no? Última ratio, mínima intervención, pro homine. Bueno. Y después, bueno, tenemos acá también, es un caso bastante similar al de Black Slave Señorans, que es el de Fariña, donde justamente se anuló la sentencia por evasión para que pueda continuar la sentencia por lavado, porque se consideraba que era muchísimo más relevante toda la maniobra de lavado, en el caso de Fariña, con el inmueble de $5 millones que compró en Mendoza, la estancia del Carrizalejo. Dicen, bueno, acá el problema no es un problema tributario, no hay un delito tributario subyacente, acá la maniobra fundamental es de lavado. Entonces, por eso se anula la sentencia por evasión y se sigue adelante con la causa de lavado. Bueno, llegamos al postre, al tema de la estafa piramidal. El caso que vamos a analizar es el de Miguel Ángel Scarfone, que es una sentencia de un tribunal de Morón, de la justicia ordinaria, de la justicia local, que básicamente también este muchacho se terminó teniendo terminó una condena de 7 años por estafas reiteradas, pero básicamente vamos a ver cómo es la morfología de lo que es una estafa piramidal. Básicamente, en principio, lo que hay es una puesta en escena. Este muchacho ponía muchos carteles de publicidad que decía renta garantizada, invertí tu dinero, o sea, siempre, bueno, es básicamente un cazabomos, ¿no? Yo siempre digo, acá hay una cuestión de sentido común en lo que hace a la captación, ¿no?
está claro que cuanto mayor es el retorno que se garantiza, mayor es el riesgo. Si no, ¿por qué en la Argentina tenemos 2.600 puntos básicos de riesgo país? O sea, hay una diferencia entre el riesgo, o sea, eso significa que nosotros nos prestan a 26% más en dólares que lo que son los bonos del Tesoro a 30 años. Es lo que se considera la inversión libre de riesgo. Bueno, evidentemente, si a mí en el año 2010 me estaban ofreciendo una renta del 3, del 5 o del 7% mensual, cuando la tasa bancaria era del 10%, bueno, hay un tema que es elemental, o sea, acá hay gato encerrado, es de sentido común. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Este muchacho capta los fondos con estas promesas de renta garantizada, ¿no? Había una película hace muchos años que yo tenía un plazo fijo, ¿no? Donde, me acuerdo, creo que era Rani que se jactaba con los amigos, bueno, yo ahora no laburo más. Bueno, después pasó lo que pasó, ¿no? Después, bueno, vienen las etapas donde el muchacho empieza a no poder pagar, vienen las refinanciaciones, en cierto momento Scarfone empieza a no pagar las obligaciones originadas en los mutuos, pidiendo recibo por los meses que son adeudados y se capitalizan los intereses a cambio de nuevos mutuos. Y en este expediente, la pericia contable dice, hay un tema que es determinante, donde dice que se concretaron operaciones crediticias de mutuo dinerario entre personas físicas sin ningún tipo de garantía real y bajo promesa de otorgar rendimientos muy superiores a los que se podían obtener en colocaciones bancarias a la fecha en que se concretaron dichos contratos. Bueno, y continúa la pericia contable, que se asemejaría al conocido esquema Ponzi, que en efecto el esquema Ponzi es una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores. Esta estafa consiste en un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas se generan gracias al dinero aportado por ellos mismos y a los tipos que vienen abajo, ¿no? Como la flor de la abundancia, ¿no? Que lo presentan. A mí este tipo de cosas me generan particular indignación, ¿no? Porque como que el tema de la flor de la abundancia le da como una connotación pseudo espiritual, agua, fuego, aire, tierra, y dice, atrae a través de los buenos pensamientos y el dinero, la abundancia, y es una estafa marca cañón. Es eso, te están tomando por tonto, ¿no? Así que bueno, pasó, ¿no? Que te muestran el celular, mirá lo que me llegó, mirá qué belleza. ¿Sabes cómo te van a dejar colgado? Bueno, la conclusión de la pericia dice que se puede afirmar que de la documentación analizada surge que los contratos celebrados entre los inversionistas denunciantes y el señor Scarfone no estaban respaldados por una empresa en marcha cuyas operaciones y resultados pudieran generar un excedente de fondos en tiempo y volumen suficientes como para solventar los intereses y eventual amortización del capital aportado por tales inversionistas. Y este sujeto también tuvo una multa del Banco Central por captación de fondos del público, ¿no? Que es, evidentemente, hay una figura penal que está en el artículo 310 del Código Penal. O sea, yo no puedo captar fondos del público. O sea, solamente las entidades financieras o entidades crediticias pueden captar fondos del público. Bueno, y básicamente, ¿cuáles serían las características de un esquema Ponzi? Los estafadores suelen presentarse como directivos de empresas pujantes, utilizando las mismas como fachadas que otorgan mayor seguridad. Cositorto, típico, ¿no? Fachero, mirá, toda una puesta en escena, siempre ostentoso, es buscar la identificación, vos podés ser como yo, mirá lo winner que soy, te voy a dejar colgado, bueno, eso no lo dice. Las empresas no se encuentran registradas ante un ente regulador que las controle, como por ejemplo la CNB. Siempre hay gente que al principio cobra lo prometido, pues en la medida en que ellos estén satisfechos, van a ser encargados de invitar a participar a familiares y conocidos, eso es parte de la trampa, al principio pago. Se ofrecen rentabilidades muy superiores a las de mercado, ofrecen subir puntos de interés a los inversionistas que hacen ingresar amigos, familiares, etc. Y todo funciona normalmente hasta que el muchacho dice, no puedo pagar, y se hace difícil encontrarlo. Y creo que este muchacho, no a Scarfone, a
Cositorto estaba en República Dominicana, estaba tomando sol. Lo trajeron a través de Interpol, una orden de captura internacional. Bueno. Y la calificación legal que le dieron a este muchacho Scarfone: estafas reiteradas en 16 oportunidades en concurso real, artículos 55 y 172 del Código Penal, y lo que terminó diciendo el Tribunal de Juicio es que acá se verificaron los 3 elementos típicos de la estafa, que son el fraude, el error en la víctima, y producto de ese fraude que indujo ese error, la disposición patrimonial. Fue condenado a 7 años de prisión. Y volviendo al tema de lo que hace a la justificación patrimonial, ¿qué pasa si, por ejemplo, el señor Cositorto, este señor Scarfone, presentaba declaración jurada ante la FIP? Dudo que, bueno, no, seguramente algo habrán presentado, pero ¿cómo puede jugar este tipo de maniobras en la justificación patrimonial? ¿No? Y con esto cierro. Lo lógico sería que la justificación patrimonial de quebranto, ¿por qué? Porque él se hace de un capital, no hay ninguna renta y tiene que pagar intereses, entonces evidentemente va a tener quebranto este sujeto, ¿no? Ya que hay ingresos por intereses y no hay rentas reales, el estafador seguramente no exterioriza el capital retenido en su declaración jurada. ¿Puede ser delito precedente de lavado? Depende de la maniobra desplegada con posterioridad a la estafa. Si es prolijo en la justificación de los mutuos, los quebrantos por intereses, y declara el capital producto de la estafa, no hay lavado. Ahora, si necesita desplegar un ardid para blanquear el producto de la estafa del dinero que mantiene oculto, puede haber lavado. Lo que nunca puede haber es evasión, porque acá el delito precedente es el 172, y estaría sujeto a decomiso o a restitución de los fondos a los damnificados. Bueno, y hasta acá llegamos. Les agradezco mucho la atención, espero que esto haya sido de provecho para todos, y bueno, lo dejo acá a mi colega, mi amigo Ramiro. Muchas gracias. Me deja Eric una vara bastante complicada de superar, pero vamos a hacer el esfuerzo de hacer mínimamente un reconto de lo que se ha hecho en nuestra división en una causa en particular. Bueno, para empezar, obviamente, Agustina, gracias por la convocatoria de todo el gremio. Esta causa en puntual, en lo que es la división penal tributaria, ha pasado por diferentes instancias. Actualmente la llevamos la doctora Muso y el doctor Lozano, que bueno, no pueden estar acá, tienen que conformarse conmigo, que soy un sustituto un poco más defectuoso, pero vamos a dar lo mejor para tratar de explicarlo. Ahí está mi jefe, así que si pueden aplaudir al final sería fantástico. Bueno, ¿cómo llega este caso concreto? Es una gran causa, una mega causa de las que se le suele decir, tiene diferentes instancias. Actualmente la parte más importante, digamos, está en instancia de debate oral, y queda alguna parte todavía en lo que es instrucción, lo que sería la parte preliminar de la investigación, pero bueno, el gran ancho y donde estamos, donde se está actuando muy fuertemente. De hecho, el 1 de septiembre tuvimos instancia de alegatos orales, y bueno, es el gran núcleo que se está debatiendo ahora. En realidad ya debatiendo no, porque el debate se cerró, sino que se están exponiendo las conclusiones ante el tribunal oral. Y este caso podemos encontrar su origen, cómo se nutre en la justicia, en por lo menos sencillamente 3 vertientes. La causa inicia por una presentación nuestra, es por una denuncia que formula el organismo bajo la detección de pasivos sin justificación. En base a eso, la fiscal interviniente requirió una serie de medidas, y bueno, lo que se fueron acumulando fueron 2 hechos en concreto, que son, por un lado, cuando surgió la gran maniobra, lo que se conoció como el destape de los Panama Papers, que tuvo un impacto sobre esta causa en concreto, por todo el entramado societario que estaba desplegado en el exterior. Ahora un poco me voy a referir sobre eso. Y por el otro lado, denuncias de particulares. Hubo centenares, por no decir
miles de particulares que se presentaron ante la justicia denunciando la maniobra, lo que había ocurrido. ¿En qué culminó todo esto? En una mega causa que hoy tiene más de, creo que ha superado los 200 cuerpos. Me ha tocado relevar la documentación y son containers, un container entero de documentación que se ha recopilado en base a intercambios de información, en base a muchos allanamientos que se han llevado a cabo. ¿Y cuál es el elemento concreto? Y un poco voy a tomar lo que viene desarrollando Eric y lo que es un poco el objeto de lo que nos tiene acá. La estafa, por más que tiene muchos vertientes esta causa, me voy a meter en lo que es la estafa piramidal en concreto. Y bueno, ya Eric lo adelantó, pero ¿qué es en realidad, qué es realmente una estafa o qué conocemos con estafa? Coloquialmente, cuando hablamos entre nosotros de estafa, se usa en su acepción corriente. Decimos, este es un estafador, esto es una estafa. Pero como bien detalló acá Eric, la estafa a nivel penal tiene una tipificación concreta, que para poder ser considerada una conducta como una conducta de estafa o una conducta defraudatoria, tiene que reunir determinados elementos. Por supuesto, una víctima y un victimario, pero como bien detalló, un ardid, el despliegue de un ardid, de una maniobra ardidosa, por el cual se provoca un error sobre la víctima, y en virtud de ese error, se tiene que probar ese nexo causal, se genera un desprendimiento patrimonial. La víctima tiene que, en base a ese error al cual se le hizo incurrir, desprenderse de parte de su patrimonio. La doctrina después puede ir y venir sobre la necesidad de un perjuicio. ¿Es necesario que se concrete un perjuicio concreto? ¿No es necesario? Bueno, sobre eso hay diferentes corrientes, diferentes teorías de pensamiento. Lo concreto es que estos tres elementos siempre tienen que estar. Y en el caso del ardid, y es el elemento sobre el cual me quiero volcar y ahora en breve van a entender por qué, es un concepto abierto, ardid. ¿Qué entendemos por ardid? ¿Qué es un ardid? ¿Qué es un despliegue ardidoso, una maniobra ardidosa, una maniobra tendiente a engañar a alguien? Bueno, y los doctrinarios en sede penal, que son personas como nosotros, ¿no? Pero le decimos doctrinarios, queda más cool, tienen dos tipos de teorías, o por lo menos hay dos tipos de corrientes, una más amplia y una más restringida. La corriente más restringida, que es la más antigua si se quiere, habla de una mise en escena. Es decir, tiene que haber una puesta en escena, un despliegue de actos tendientes realmente a generar ese error en la víctima. Pero por medio no de una conducta sencilla, sino por un despliegue de actos notorios, si se quiere. La conducta, o por lo menos la teoría abierta, lo que postula es, en realidad no se necesita tanto un despliegue de una mise en escena tan artificiosa, sino que tiene que ser un error suficiente para inducir engaño a una víctima. Podemos entrar en diferentes posturas de, bueno, en realidad no puede ser una simple mentira, no puede ser algo sencillo, porque en realidad, si es algo sencillo, no podría inducir a error, sino que hubo ligereza por parte de la víctima. Pero en concreto lo que dice la tesis más aceptada hoy es que basta con que sea un error suficiente para vencer las trabas que una persona normalmente tendría frente a ese tipo de situaciones. Frente a eso ya se podría considerar que hay un ardid. ¿Y qué pasó en este caso concreto y por qué hoy en día el fiscal de juicio lo ha explicado muy bien? Estamos frente a una gran estafa. Quizás la estafa, se la ha postulado como la estafa más grande de la República Argentina. Este esquema piramidal, este ardid, se nutría de esta forma. Se presentaba una gran empresa, estoy segurísimo que más de uno la habrá visto en revistas, en publicidades. Se presentaba se presentaba como un poderoso empresario, con un estilo de vida muy lujoso, que después me voy a referir un poco, cuando llegue al final de la presentación, cómo lo podríamos identificar hoy. Pero en concreto, se presentaba una persona con una estructura muy grande, con negocios muy grandes, una persona muy portentosa, una empresa muy sólida, una empresa vinculada a diferentes empresas internacionales con las cuales intentaba decir, yo estoy asociado o yo tengo parte de tal empresa. Después con el derrotero procesal de la causa nos fuimos dando cuenta, no, pará, en realidad tenías un 3% de esta empresa.
una empresa, imagínense la multinacional que quieran, y usted lo presentaba como si fuese el amo supremo, y en definitiva no era así. Entonces, ¿qué pasa? Esta fachada o esta puesta en escena, esta concreta puesta en escena a través de este despliegue publicitario, de este traer artistas internacionales, deportistas internacionales, organizar eventos, promocionarse a través de revistas, de merchandising, lo que termina generando es una fachada de solidez. Uno ve, y no es necesario ser una persona financieramente no educada, porque de hecho, el gran porcentaje del público que se vio afectado por esta maniobra defraudatoria eran personas que tenían una solidez a nivel financiero, que no eran personas que se lo tomaban con ligereza. Pero obviamente, la gran cuestión, y un poco volviendo sobre lo que decía Eric, y que a veces es la gran zanahoria a través de la cual todos corremos, son las tasas de interés, o el rendimiento, mejor dicho, que prometen estas personas. En este caso concreto, esta persona a través de esta empresa, lo que prometía era, mediante la toma de mutuos, de diferentes contratos de mutuo, tasas que eran para el mercado irrisorias, si se quiere, un 12% mensual en dólares, un 8% mensual. Hoy, yo creo que se puede conseguir un 10% anual en dólares, quizá ni siquiera en la bolsa, corriendo un riesgo terrible de que se pague una obligación negociable, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurría? Con esta zanahoria que se le ponía a la persona, se le introducía dentro de vendedores, un repertorio de vendedores completamente instruidos sobre cómo inducir a las personas a invertir. Miren que nosotros tenemos este emprendimiento, trajimos a esta persona, se los invitaba a un edificio, un piso completo, acá en una calle muy conocida de Microcentro, los invitaba a eventos, no, acá en el desarrollo urbanístico que vamos a hacer en tal barrio, y se hacía un despliegue gigante, todo para que con la sola finalidad de que la víctima confíe. Ese es el ardid. El gran despliegue ardidoso fue toda la maniobra, todo lo que fue acompañando la generación de confianza en el sujeto. Y no estamos hablando de sujetos que obraron con ligereza, estamos hablando con personas, si se quiere, profesionales, personas instruidas financieramente, que veían eso y claramente resultaba muy atractivo. Me están presentando una empresa sólida, la verdad, unos rendimientos espectaculares, buenísimo, vamos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este punto concreto? Cuando bien Eric describió el mecanismo de la estafa, acá el elemento ardidoso, si bien es un elemento complejo, porque no lo podemos ver a simple vista, no fue una mentira, no fue una persona que nos mandó un WhatsApp diciendo que nos iban a retribuir si dábamos tanto, o algo más sencillo. Una maniobra compleja que lo que terminó sucediendo es que los inversores, o si se quiere, las víctimas que primero ingresaron, iban viendo cómo les devolvían sus retornos. Todos los meses, cobraban sus intereses. Estaba la cláusula, dentro de la mayoría de los contratos de mutuo, que podían pedir la restitución del capital en cualquier momento. Al que pedía la restitución del capital, ¿qué pasa? Este sistema es fantástico. ¿Hasta cuándo funciona? Hasta que se corta el ingreso. Me quedo sin víctimas. Pasa X causa, X motivo, me quedo sin fondos para ingresar, porque en realidad lo que yo estoy produciendo, lo que yo estoy generando, no es una actividad genuina, que de hecho es lo que el fiscal, su alegato, terminó demostrando. No había una actividad genuina, no había una empresa, una generación de un ingreso genuino. Lo que había era dinero que se tomaba, dinero que ahora, como voy a explicar, se capitalizaba en cabeza de los propios integrantes de este grupo, porque obviamente fue un despliegue de un grupo de personas encabezado por un líder, pero de un grupo de personas. Todo es fantástico, mientras ingresaban inversores con los cuales se podían devolver intereses a los antiguos, o capital cuando eso fuese necesario, la maniobra funciona. Entonces funciona en ese caso. Cuando se corta, cuando no hay forma de devolver, y ahí empezó no digo eclosionar el sistema, pero empezaron los reclamos. Y como bien explicó Eric, todos los reclamos de refinancio, invertí acá,
pará, no retires el capital ahora, tengo un negocio buenísimo de acá, que en 5 años te puedo devolver el doble de lo que vos ya... En definitiva, maniobras o intentos, elucubraciones para que las personas se queden en el sistema. Bueno, y en este caso concreto, esta mega maniobra que se desarrolló, tuvo diferentes, es un delito que tuvo diferentes vertientes. ¿Por qué? Bueno, porque se utilizaron diferentes elementos, no solamente hay en juego un concepto de estafa, sino que también qué pasó con el producido de esas estafas. Y bueno, ahí, mediante exhortos internacionales, se empezaron a detectar, bueno, había adquisiciones de bienes inmuebles en tal lugar, que por medio de un entramado societario, a través de prestanombre de terceras empresas, nunca se podía detectar quién era el beneficiario final, que en definitiva, después de una gran actividad penal de investigación, se llegó a aquel responsable de tal. En definitiva, tuvo un despliegue de diferentes actos para poder introducir estos fondos espurios dentro del sistema legal para poder en algún momento formalizar su disfrute. Y bueno, acá ¿qué elementos encontramos? Encontramos asociación ilícita, tuvo divergencias tributarias. Mientras Eric iba hablando, es más, en un momento casi me olvido de lo que tengo que decir yo porque me quedé pensando en lo que vos ibas diciendo, habla sobre los hechos de evasión. De hecho, toma un fallo de la Sala 3 de Casación Penal, habla de los hechos de evasión y los hechos de lavado. Hay que tener cuidado de no asimilar como un mismo hecho aquellas conductas que realiza el contribuyente a lo largo de un periodo anual o de un ejercicio económico del hecho concreto de la evasión. Es algo obviamente para hablar, pero una cuestión es el hecho de evasión que se comete al vencimiento de la obligación tributaria, y por otro lado tenemos el ejercicio económico y las actividades que realiza ese contribuyente a lo largo de ese ejercicio económico. Por eso yo no me volcaría tan afirmativamente por la asimilación de hechos, porque en definitiva parecería que no estamos hablando de lo mismo. Pero bueno, eso me quedó de cuando venías hablando y nada. Bueno, y finalmente, para cerrar un poco y ser breve en este punto, esta causa actualmente se encuentra en instancia de debate oral. Hay otra parte que sigue en instrucción, que de hecho podría ser que próximamente se eleve a juicio. La parte que ya se encuentra elevada a juicio seguramente esté culminando la etapa de alegatos para dentro de unos meses y esperemos en algún momento tener condena. Y un poco retomando lo que decía Erika al final, este tipo de estafas piramidales, hoy en día hay que tener muy cuidado con cómo se difunden mediáticamente. ¿Y qué quiero decir con esto? Es precisamente lo que Eric decía. Tenemos en redes sociales el gurú financiero, que se saca la selfie acá en Puerto Madero con un BM atrás que seguramente estaba estacionado, pero vino fantástico, y te cuenta todo, cómo podés ser como él, cómo mejorar. Hay muchos casos recientes que están ocurriendo con criptomonedas, porque en definitiva el público general ve la criptomoneda como una oportunidad fantástica, pero hasta a mí a veces me cuesta entender que es una criptomoneda y tiene que he ido a charlas y he leído, y sin embargo no es algo que se pueda manejar tan sencillo. Casos en los cuales, sí, lo mismo, por medio de despliegues de redes sociales, de fotos, de acá, cómo ser tu propio jefe, cómo un despliegue por medio de redes sociales que muestra una gran abundancia. Bueno, yo acá te invito a firmar este contrato. Una persona me dijo, no, a mí los fondos míos están asegurados porque me lo tienen pagado porque firmé un contrato. Sí, buenísimo. Un contrato que obviamente, ¿qué decía? No, rendimiento de 10% mensual en dólares. Decime qué hace este muchacho que en 2 años me vuelvo rico. No sé, me mudo a la calle y no pago alquiler, no pago nada, todo ahí. Y lo llamativo, y el punto para concluir, y por qué tener cuidado con este tipo de ofertas, es que cuando yo le pregunté, bueno, ¿y cómo garantizás obviamente, si alguien te dice, mirá, si me das tanta plata, yo te voy a devolver tanto,
fantástico. ¿Cómo haces? No, yo invierto en criptomonedas. Fantástico que alguien en un mercado, que capaz hoy a mí se me cae el celular y producto de eso China lo vio y cae el Bitcoin, y después, no sé, me levanto, me agarro la botella de agua de ahí, que tuve ganas varias veces de agarrarla, pero me están dando ganas de ir al baño, no podría, haría que suba de vuelta. ¿Cómo? Es imposible que me garantices un rendimiento en base a un activo sobre el cual no podés predecir su comportamiento. Entonces, ¿cómo hace esa persona para garantizarme a mí que invirtiendo en criptomonedas me va a garantizar, garantizar, un retorno de un 10% mensual? Bueno, pero te saca la foto en Puerto Madero con el BM atrás. Eso ya es muy característico. Y bueno, para finalizar, por lo menos lo mío, si alguien tiene alguna pregunta, soy todo ojos. Hola. Sí, ahora si les parece entonces pasamos para las preguntas que hay por chat y no, está perfecto. Sí. Pasó el micrófono. Eso. Hola, buen día. Te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Si lo podés decir. Y vos hablaste de una relación con los Panama Papers. ¿Cómo se enlaza esa relación? El nombre de la empresa, por una cuestión de discreción procesal, no podría revelarlo, no podría decirlo. De todas formas, es muy de público conocimiento. De hecho, acá el compañero lo ha mencionado y justamente en su oportunidad me miró y hizo una referencia. Creo que con eso estoy dando una buena pista. Y al otro lado por la otra pregunta, lo que sirvió, lo que nutrió la investigación de los Panama Papers, que luego es toda información que fue corroborada mediante intercambio de información con otras sedes, con otras entidades extranjeras que corroboran la información que se puso públicamente en su momento, fue entramados societarios, la existencia de bienes inmuebles en el exterior, y todo eso, después de un análisis minucioso, se detectó que en realidad todos esos entramados societarios que había para encubrir la titularidad de determinados bienes inmuebles, el beneficiario era un individuo. Lo que pasa es que había todo un derrotero societario, unas estructuras societarias tan elaboradas, que llegar a esa persona era una tarea que necesitaba de un análisis muy preciso, muy concreto y muy abocado a ello, digamos. Pero básicamente lo de los Panama Papers nutrió desde ese lado la investigación. Preliminarmente, como te digo, porque fue algo que se puso en conocimiento, pero que luego se desplegaron muchísimas medidas en el exterior que nutrieron, digamos, las bases de la investigación. No sé si con eso contesto. Sí, te agradezco. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a hacer las preguntas de chat. Una consulta. En caso de estafa, nosotros somos de AFIP, ¿podemos impulsar ajuste tributario? El caso está en etapa de instrucción por delito de estafa, muy similar a lo que plantearon en el caso de Carrefour. Y, a ver, es un análisis muy concreto que hay que realizar. Hablándolo sin conocer los antecedentes del caso, no es tan sencillo. Pero, bajo mi criterio, una evasión tributaria, o por lo menos el nacimiento de la obligación tributaria, surge con la concreción con la realización del hecho imponible en el mundo fenoménico, con que el sujeto realice esa conducta. Después, cómo está involucrada en este caso la estafa, me resulta, tendría que tener muy presente los antecedentes como para poder
determinar en base a qué se impulsaría una causa por evasión. Pero en principio, para mí, la evasión no necesariamente encuentra un valladarte o encuentra un óbice en que exista una estafa. Espero haberle contestado. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, dinero negro, luego al no declararlo dinero sucio. ¿Determinación de oficio y decomiso o determinación de oficio y decomiso? Bueno, ahí justamente hay que ver cuál es la posición que se toma. Porque si partimos de la base de que es dinero negro y no dinero sucio, o sea que es solamente dinero producto de la evasión, adoptamos esa tesis, entonces evidentemente ahí lo que hace, o sea, hay que hacer la determinación de oficio y eventualmente la denuncia penal. Pero, a ver, si consideramos que es dinero sucio, bueno, entonces evidentemente no habría, o sea, habría que llevar adelante la determinación de oficio para cuantificar el monto del perjuicio, pero no solamente la cuota tributaria, sino todo el capital tendría que estar sujeto a decomiso. Siguiendo más o menos. Disculpe, no sé si se escucha. Tema, después de la resolución de determinación de oficio y según el monto, para aplicar la ley penal tributaria, ¿hay antecedentes en Argentina de decomiso de origen tributario, dinero negro y luego sucio? Si entendí bien la pregunta, entiendo que no hay ningún antecedente, o sea, no conozco yo por lo pronto que haya antecedentes en esa dirección. O sea, porque la regla general es que cuando se hace la determinación de oficio y después se hace la denuncia penal, está justamente acá aparece el tema de la doble vía, porque la determinación de oficio va por la vía contenciosa administrativa, eventualmente se apela ante el Tribunal Fiscal, y el Tribunal Fiscal espera la sentencia penal para dictar sentencia, para justamente que no haya escándalo jurídico en la distinta apreciación del mismo hecho. Entonces, yo entiendo que evidentemente lo que tiene que haber es hay una determinación de oficio y a resultas de la causa penal se seguirá adelante con el cobro tributario o no. O sea, lo que no se puede alterar en sede contenciosa administrativa es la declaración de hechos que proviene de la sentencia penal. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, más allá obviamente de las felicitaciones por la exposición a ambos, también acá hay una que dice, muchas veces desde la FIP se pierde la secuencia de lo que sucede en el ámbito penal sobre casos derivados desde revisión y recurso, determinaciones de oficio. Sería bueno la devolución al área de origen, su región. Ojo, mi experiencia data desde hace 15 años, cuando me desempeñaba en la región Palermo. Bueno, en realidad es más un comentario que de práctica, digamos, laboral. Bueno, ahora sí, perdón, pensé que era una consulta. Bueno, si no quedan consultas acá en el salón. El señor de allá. ¿No? Bueno. ¿Te puedo llegar a preguntar cuáles son las implicancias fiscales que consideras que puede tener la causa? Bueno. La causa en concreto, en su momento en instrucción, lo que terminó pasando, lo que terminó sucediendo es, con tanto despliegue de tantas personas humanas y tantas personas jurídicas involucradas, la jueza previniente libró lo que nosotros llamamos un artículo 18 del régimen penal tributario, que es a efectos de cotejar o realizar un proceso de verificación sobre tales contribuyentes. Bueno, en base a eso se evalúa en qué casos, a las resultas de las tareas de fiscalización, en los casos que se llevó a algún tipo de ajuste, se evalúa qué casos puedan tener incidencia penal o qué casos no. Pero básicamente la implicancia tributaria en principio pasó por ese lado.
Bueno, ahora sí, muchísimas gracias Ramiro, Eric, excelente la exposición de ambos. Creo que no les mentí cuando les dije que eran clarísimos y objetivos para explicar las cosas, así que muchísimas gracias. Ojalá que podamos volver a contar con ellos. Gracias a ustedes por participar por Zoom y también acá presencialmente. Y bueno, y a los que están acá los invito después si quieren a tomar un café, algo allá atrás, pasando por el saloncito. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y gracias a los que participaron.